Y bueno, para esta ocasión, como ya es de costumbre, tenemos ni más ni menos que Lucas, que nos va a acompañar para dar una visión general de lo que puede ser la predicción del token de BRED para este 2025. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola de nuevo a todos. Ya estamos aquí de nuevo. Ya creo que hacía ya demasiado tiempo, Marc, que no hacíamos otro vídeo juntos, por lo que parece. Así que nada, encantado de estar aquí. Y adelante, vamos a ir con el vídeo este de Brett y vamos a comentar un poco, ¿no? Cositas a nivel más de predicción, de narrativa. Así que cuando quieras, vamos a por ello. Efectivamente, este vídeo al final es como un all-in-one, es un todo en uno, ya que hemos hecho diferentes vídeos de Brett, no es el primero que vamos a repasar cosas, pero sí que es cierto que al final queríamos hacer como un resumen de todo lo que estamos viendo ahora mismo por internet, de todas las noticias, de cómo estaba la acción del precio a nivel análisis técnico y también pues de lo que puede suceder de aquí a los próximos meses. No estamos hablando de solamente 2024, sino también estamos hablando ya de 2025. Esto es una predicción más a largo plazo, así que paciencia, no es un consejo financiero, pero al final es un proyecto que Lucas y yo confiamos y que puede tener un buen desempeño de aquí a los próximos meses. Así que bueno, Lucas, si te parece, que mucha gente ya lo sabrá, pero antes de empezar, estaría muy bien que nos comentaras cuándo empieza Brett y qué narrativa sigue, sobre todo. Perfecto. Pues sí, para contextualizar, porque igual hay gente que no conoce, ¿no? Exactamente de dónde sale Brett, así que vamos a poner todo esto en contexto. Si miráis, de hecho, en la pantalla de Mark, hacia el final hay un librito por ahí, y ese en realidad es el librito de Matt Fury, que es este autor de cómics que estáis viendo por aquí ahora en pantalla. Y al final, él es el creador, ¿no? de estos memes, de estos 4 personajes principales, o los Boys Club, que es como llamo a este grupo de personajes o a este cómic. Y como vemos, ¿no? Uno de ellos, que es el más conocido, el que ya conoceremos prácticamente todos, es Pepe, ese meme que se hizo tan popular, ¿no? En internet, en los foros de 4chan, etcétera, etcétera. Y luego tenemos como el siguiente gran meme, que es Brett, que es el segundo, podríamos decir, que dentro de este mundo, ¿no? Del mundo cripto, del mundo de las criptomonedas, ha hecho también bastante eco y se ha hecho bastante conocido, ¿no? Entonces, realmente, ¿de dónde nace Brett? Pues es de aquí, ¿no? De este cómic de Matt Fury, de este autor de Estados Unidos. No solo se hizo un cómic, que es el que tienes por ahí detrás, sino que se hicieron varios, ¿no? Y vamos a aprovechar para hilar esto, que es un poco el contexto de dónde nace Brett, pues ya con la narrativa, ¿no? Que hay un poco en Brett, ya que tenemos por aquí distintas cosas a comentar. La primera narrativa es evidentemente esta que os he comentado, que es la narrativa de los Boys Club, ¿no? Que como hemos visto que ya Pepe ha crecido tanto, pues un poco los otros personajes principales, ¿no? Digamos, de este mismo cómic, que serían, pues aparte de Pepe, Brett, Andy, Wolf, todos estos, pues tiene bastante sentido, ¿no? Que si uno crece, pues los otros, los que se posicionen mejor, pues pueden también seguirle un poco la estela Pepe en este sentido. Esta sería una de las partes, ¿no? Digamos, de esta narrativa o de estas cosas que nos hacen un poco más bullish o apoyan, por así decirlo, un poco el proyecto. Luego la siguiente sería la narrativa de Base, que al final a día de hoy sigue siendo y no parece que vaya a cambiar el meme número 1 de esta red, de este Layer 2 o capa 2 de Ethereum. Y la parte buena que tenemos de aquí, que esto lo comentaremos más de aquí un rato, es que no tenemos token de Base, no tenemos criptomoneda de Base, ¿no? Entonces, esta era una de las narrativas al principio, el esperado airdrop, del que iba a venir mucha gente y desde, digamos, toda esta cantidad de gente y de dinero que iba a entrar, pues podía irse a los top memes de la red, uno de ellos era Brett, pero ahora ya tenemos prácticamente, ¿no, Marc? Confirmado que no va a haber token, pero que tampoco tiene por qué ser algo negativo, ya que si no hay token, pues puede ser que toda esa cantidad de dinero, ¿no? En vez de ir directamente a la criptomoneda de la propia red, pues que vaya directamente a Brett. Aún así, habría que confirmar esto que os digo. Parece ser que no va a haber token, pero ya sabéis cómo es el mundo cripto, que nunca lo sabemos. Criptomoneda, no token. Así que tendremos que ver cómo va todo esto. Y ya la última parte que nos hace un poco más bullish, aparte de comentar pues, que toda esta parte de este ciclo, todos estos meses que hemos tenido, los memes han subido muchísimo, con lo que también podría ser otra cosa que apoya todo esto, pero es más el tema de Crash, ¿no? De este influencer, que ha sido uno de los influencers realmente a nivel sobre todo de Twitter, incluso de YouTube, pero sobre todo de Twitter, más conocidos de digamos, esta temporada, y realmente ha acertado mucho, ¿no? Con casi todos los proyectos en los que ha hablado cuando estaban en un punto muy, muy pequeño,
y prácticamente, por no decir todo, o casi todo de lo que habla, han sido memes, ¿no? Y entonces, realmente cómo funciona el mundo de las criptomonedas, que ya todos os habréis dado cuenta, funciona, bueno, se mueve prácticamente por narrativas y atención, y realmente la atención en este sentido pues ha estado en creadores como Crash, y de la manera que ya tiene un track record que ha ido, bueno, que ha ido bastante bien, pues toda esa gente, ¿no?, que confía en lo que habla Crash, pues también es muy fácil que invierta ahí, y toda esa atención que inevitablemente lleva Crash al proyecto de Brett, pues también tiene sus consecuencias con mucha más gente cada vez entrando en el proyecto, ¿no? Así que esto sería un poco el contexto, ¿no?, y las narrativas que acompañan un poco el proyecto de Brett. Así que si quieres, Marc, ahora igual entrar ya en lo que sería un poco más el gráfico, predicciones y todos estos temas. Perfecto. La predicción exacta la vamos a dejar más hacia el final del vídeo. Sobre todo porque al final lo que queremos es que también tengáis ese contexto, porque al final, si no sabéis el contexto de una criptomoneda o un token, muchas veces lo que va a pasar es que cuando veáis caídas van a ser más situaciones de pánico que no situaciones donde vais a ver oportunidades. Y eso al final es una cosa que tenéis que tener en consideración siempre con cualquier inversión, ¿no? Entonces, por eso es importante saber todo lo que ha comentado Lucas para saber el contexto de Brett. Y lo que vamos a hacer a continuación es, al momento que estamos grabando este vídeo, que es el 9 de julio de 2024, estáis viendo ahora mismo que estamos dentro de Social Blade, que este sería pues el portal que yo siempre utilizo. Muy poca gente le da utilidad a este tipo de plataformas, pero para mí realmente nos da un edge increíble, ya que al final pues podemos ver si realmente en este proyecto hay atención o no hay atención. Y ahora mismo pues desde hace prácticamente un mes que estábamos en esos 81.000 seguidores, ahora mismo estamos en 102.000 seguidores. Los holders siguen subiendo, pero es que sobre todo el following y también la visibilidad que están ganando en Twitter cada vez es más elevada. Y para mí esto es un dato interesante, porque para mí es un crecimiento súper orgánico. No estamos viendo días donde han subido 40.000 seguidores de golpe, ya que una de las cosas que menos me gusta de Twitter o del ecosistema cripto es que muchos proyectos lo que hacen es falsear el engagement que tienen, y eso al final pues genera unas expectativas del proyecto, unas expectativas hacia el inversor que al final no se acaban cumpliendo porque hay mucho ruido, o parece ser que hay mucho ruido por internet, pero al final te das cuenta de que prácticamente nadie está comprando este token, ¿no? Entonces, realmente uno de los datos que quería destacar es que de todas las personas que yo considero que para mí son gente de fiar, gente que respeto dentro del ecosistema Twitter, de cripto Twitter, pues te siguen ni más ni menos que más de 30 personas, que si yo me pongo ahora mismo a bajar por aquí, pues muchas de estas personas son conocidas, incluso Lucas también sigue a Brett. Entonces, pues estamos viendo de que es un proyecto que tiene mucha atención. Porque a veces me ha pasado que he entrado en proyectos que tienen 300.000 seguidores y que apenas están siguiendo 5 o 6 personas de las cuales yo sigo. Por lo que para mí esto es un calibrador perfecto para ver si realmente es un proyecto que está acaparando la atención de los inversores o simplemente está creando unas expectativas simplemente manipuladas. Entonces, una cosa que también quería recalcar, aparte de lo que ha comentado Lucas, es que la narrativa de Voice Club, la fuerte es Pepe, pero al final lo bueno es que Pepe es un meme súper conocido. Lo hemos hablado con Lucas muchas veces de que tú le comentas, por ejemplo, a una persona que esté fuera del ecosistema cripto y Pepe, pues la gente lo relaciona con un meme. Entonces, el hecho de que Brett sea el personaje número 2 de este fenómeno, pues al final de alguna forma está en la sombra, pero le va salpicando atención. Muchas personas cuando acaban invirtiendo en Pepe seguramente acabarán invirtiendo en Brett. Al final es el token por excelencia de la blockchain de Base. Al no tener un token nativo de la plataforma, pues muchas personas lo están considerando como el referente, y hasta que no saquen el token de Coinbase o a esa criptomoneda, o hasta que no saquen un token, una criptomoneda que pueda tener pues algo más de atención, pues podremos ver que Brett al final va a ser simplemente como si fuera el token de gobernanza, como bien ha comentado Lucas. Entonces, aquí tenemos una plataforma que es la de MarketCap, que alguna vez ya le hemos comentado, donde nos muestra de alguna forma una comparativa rápida de lo que es el precio del token que tú consideres. En este caso hemos puesto con el de Brett y lo hemos puesto a comparar con el market cap actual, no de ATH, sino el actual de Shiba. Ahora mismo estamos a una separación de 1 por 8 prácticamente. Pensar que ahora mismo Brett tiene poco más de 1 billón de market cap americano, y que ahora mismo pues Shiba Inu tiene 9 billones de market cap. Ahora mismo Brett es el token con más market cap de la red de Base, si mal no recuerdo, por lo que
podríamos entender de que este token tiene muchísimo potencial, sobre todo porque aún no estamos en esa alt season, o al menos personalmente yo considero que no hemos llegado a esa alt season, por eso hacemos una predicción bastante optimista, porque la predicción se hace cuando aún nadie quiera lanzar esa predicción, porque todo el mundo se suma a la ola cuando todo está yendo pues a la luna, pero creo que hay que ser un poco realistas y las predicciones se tienen que hacer justamente ahora, cuando a lo mejor no mucha gente conoce Brett, o mucha gente conoce Redo, o mucha gente conoce los tokens que de vez en cuando vamos compartiendo en el canal, porque repito, sumarse a la ola es muy fácil cuando todo está yendo muy bien, cuando ya el token se ha listado hasta en Binance. Pero ahora mismo creo que es interesante que seamos conscientes del potencial que existe ahora mismo, pese a los riesgos, a la volatilidad del mercado. Pero si finalmente todo sigue la línea que tiene que seguir, al final estamos viendo que el ATH que podría alcanzar, si lo comparamos con el ATH de Shiba, el de Brett, estamos hablando de un por 34. Es decir, que estamos hablando de que perfectamente Brett podría llegar a los $4. Para mí esto sería el escenario ideal. Obviamente es un escenario pues bastante optimista. No sé si podríamos llegar a los $4, pero sí que es cierto que luego os enseñaré en el gráfico diferentes targets que sí que podrían llegar a ser bastante fiables. Entonces, dicho esto, Lucas, ¿quieres entrar un poquito más en detalle sobre explicar por qué la gente está considerando de que Brett pues, es como el token de Coinbase? Así un poco para que la gente lo entienda. Bueno, realmente es lo que hemos comentado antes, ¿eh? Es que al final, como se supone que no va a haber un airdrop de Base, que era esa criptomoneda tan esperada del ecosistema, que todo el dinero, ¿no?, que entrara ahí pues luego podría ir a las memes, pues claro, se puede ¿cómo decirlo? Se puede como entender, ¿no?, que si no va a haber esa criptomoneda, igual el token un poco madre, por así decirlo, por ponerle un nombre, pues pueda llegar a ser Brett, ¿no? Porque realmente si no tenemos esa criptomoneda de Coinbase y el meme número uno, incluso los proyectos número uno de toda la red es el de Brett, pues podría ser, ¿no?, bastante fácil que toda esa atención, toda esa cantidad de dinero que iba a ir a ese lugar, pues vaya directamente aquí. Y principalmente es eso. No sé si tú igual querías comentar alguna cosa más de esto que me has preguntado, Marc, pero... Bueno, al final lo que yo escuché hace bastante tiempo es que justamente Coinbase, al estar registrada la empresa en Estados Unidos, la SEC les tiene bastante de cerca, y el lanzar un token para este bullrun como que decían que podía ser algo bastante complicado. Y también al final creo que Brett en este caso es simplemente una hipótesis. No me extrañaría que pudiese de alguna forma tener cierta relación directa con el equipo de Coinbase, ya que al final, al no poder lanzar un token de gobernanza para lo que sería la blockchain, pues a lo mejor lo que han dicho es, oye, vamos a hacer un token más descentralizado, que en el fondo del supply en circulación total hay una gran cantidad de tokens que los tienen ciertas wallets, por lo que de alguna forma es un token, entre comillas, un poco centralizado a nivel de poseedores de tokens, pero creo que puede ser como el caballo de Troya que de alguna forma ha inventado Coinbase, ¿no?, para decir, oye, lanzamos a memecoin, que de alguna forma a la gente le va a hacer más gracia, lo van a relacionar rápidamente con Pepe, y a lo mejor la gente pues tiende más a comprar una memecoin con más ceros, con un market cap un poco más bajo, que a lo mejor un token ya pues que al final simplemente pues estará backed por Venture Capitals, y que tampoco pues no tendría a lo mejor tanta adopción, y sobre todo no podría atraer a tantos inversores. Entonces, dicho esto, Lucas, creo que sería bastante interesante que comentaras un poco lo que está siendo la última hora de Brett en este caso. Hemos visto ciertas noticias que nos hacen pues tener ese sentimiento alcista, ese sentimiento bullish, al menos al corto plazo, y también para ver un poco en perspectiva dónde se está ubicando ahora mismo Brett dentro de los exchanges. Perfecto. Sí, pues vamos a por esto. Y solo comentar respecto a lo que has comentado, que es verdad, ¿no?, que si miramos igual las cosas que menos nos gustan de este proyecto, la parte de holders o la parte de wallets, todas esas carteras de los top holders, pues sí que sería de las que menos nos gustan, ¿no? Pero también es verdad que en su momento, cuando hubo mucho FAT con Brett, esto ya estaba, y fijaos que es algo que aguantó, en el sentido de si las personas que tienen esta wallet o A son del equipo o B son insiders o lo que sea, pero les interesa hacer crecer mucho este proyecto, pues nos conviene, eso sí, tener traqueadas todas estas carteras, pero si miran más a largo plazo, ¿no?, pues igual es preferible tener algo así que no tener igual otros inversores que no tienen tanto supply, pero están mirando más al corto plazo, ¿no? Entonces solo quería comentar esto. Aún así, es de las cosas que menos nos gustan de este proyecto, y como he dicho, conviene tenerlo al día, todo esto.
Y ahora vamos a ver ya el tema de últimas noticias, ¿no? De Brett, que simplemente es comentar la parte, bueno, el tema este de los exchanges, que justamente se ha listado, creo que ha sido hoy o ayer, en lo que es el mayor exchange de Corea, ¿vale? Que es el exchange de Bithumb, que seguramente muchos de vosotros y vosotras ya lo conocéis. Y además también lo tenemos, ¿no? En Bybit y en Kraken, como comenta por aquí Crash, este creador del cual hemos estado hablando. Y como vemos, a nivel de los top exchanges que hay, pues nos quedarían Binance y Coinbase, que son realmente del top, ¿no? Y podríamos pues hacer un poco de comparativa, ¿no? Y ver que los otros memes que han llegado a listarse en Binance o Coinbase, por ejemplo, pues el resultado que ha tenido esto, ¿no? Y ya con lo grande, de hecho, que es el proyecto de Brave, pues podemos esperar que de estar listado en uno de estos dos exchanges o en los dos, que seguramente yo creo que acabarán los dos, si no pasa nada raro, pues puede ser una noticia bastante bullish, ¿no? Y esto es un poco las últimas noticias, porque evidentemente tenemos también el tema más a nivel de publicidad, ¿no? Que hemos visto anuncios de Brett en la UEFA, que lo hemos visto también en Nueva York en carteles enormes, que lo hemos visto alrededor del mundo. Y esto también son cosas muy positivas, ya que al final atraen más ojos, ¿no? de otros sitios donde igual sería más difícil llegar, y todos esos ojos, toda esa atención se acaba traduciendo en dinero, con lo que son simplemente puntos positivos, ¿no? A tener en cuenta. Y esto a nivel de noticias, yo creo que esto es lo más relevante realmente a comentar, Marc. Perfecto. Antes de ir directamente a lo que sería un poco una predicción a nivel gráfico para que podáis ver hasta dónde puede llegar el precio y el market cap, os quería comentar también de que creo de forma firme de que al final Brett ha sido listado en muchos exchanges centralizados, sobre todo por el volumen que genera, porque al final todos los exchanges quieren volumen dentro de su exchange, porque al final de eso viven, de las comisiones de transacción de cada compra y venta del token. Lo digo más que nada porque al final creo que el listing de Brett hacia Bybit creo que fue orgánico y creo que fue un win-win situation para el proyecto y también para el token, porque tengo entendido que el listing en Bybit cuesta $1 millón. Y ahora mismo no creo que Brett haya gastado $1 millón, sino que creo que Brett está muy bien comunicado y lo que están haciendo de alguna forma es como retrasar el listing de Coinbase, según veo yo, porque el listing de Coinbase lo que pasa es que mucha gente estará holdando el token, y cuando lo listen dentro de Coinbase, para mí esto va a ser como un poco el exit liquidity, o al menos una de las fases más finales a lo mejor del proyecto. Esto es una hipótesis que tengo, no sé si va a ser así, pero sí que es cierto que es raro que siendo el token principal de la blockchain de Base no esté dentro de Coinbase el token. Es como que algo que no me está cuadrando, pero igualmente todos sabemos que tarde o temprano se acabará listando, porque no tendría ningún sentido no listar el mejor token de tu propia blockchain, ¿no? Y dicho esto, también os quería comentar de que Brett, es un dato muy relevante, ha sido de los tokens prácticamente, Lucas, ¿no?, que más ha subido a lo largo de las próximas semanas, siempre como que ha sido a lo mejor el que mejor se ha comportado, el que menos ha caído tras la corrección. Es decir, siempre está dando bastante fiabilidad a nivel de números el token de Brett, no solamente a nivel de holders, sino siempre también a nivel de volumen, a nivel de subidas de precio. Y el price action, como ahora estáis viendo en pantalla, ya para irnos directamente a lo que sería esa predicción, vemos que veníamos pues desde esos inicios de mitades de febrero más o menos de que estábamos sacando el token, vimos la primera corrección bastante importante de un 72% y luego una subida muy imperial que nos llevó prácticamente a hacer una subida de un 700%, es decir, un por 8. Ahora mismo estamos haciendo una corrección, ¿vale?, que a lo mejor pocos os esperabais, pero para mí son oportunidades de seguir acumulando, de un 44% de corrección, y ahora mismo pues estamos viendo cómo el precio pues puede empezar a crear alguna especie de rango, puede ser por debajo de esta zona indicada, por debajo, da igual, al final estamos seguramente por encima del máximo anterior, que esto ya es una gran noticia. Y lo que os quería enseñar es que si hablamos al final de targets, según como hemos marcado en el market cap off, que estamos hablando de que podría llegar perfectamente a hacer esos $4, pues obviamente es una cifra muy lejana. Pero es que ahora mismo, haciendo un por 10, significaría que estaríamos llegando a esos 10 billones de market cap, por lo que estaríamos en $1. Si nos vamos a los $2, estaríamos hablando de un por 20 desde el precio actual más o menos, que serían 20 billones de market cap. Por lo que ya os fijáis que el gráfico, al final, la gracia de esta predicción es que si lo hacemos muy pequeño, estamos viendo que el gráfico le queda muchísimo recorrido hacia arriba. Es como el gráfico de Shiba Inu, que cuando tú lo veías en el inicio parecía que ya Brett
podría estar a la luna, pero es que luego lo tiras en retrospectiva con toda la liquidez que tienen que entrar de todos los retails, porque al igual que mucha gente entró en Shiba Inu porque era la típica frase de colega de ostras, ¿has invertido en criptomonedas? Sí, he invertido en Shiba Inu y la compraba simplemente porque te lo decía un amigo. ¿Por qué no podría pasar perfectamente con Brett, al igual que ha pasado con Pepe? Al final son narrativas súper claras que no me extrañaría que en un futuro la gran mayoría de influencers acaben hablando de Brett, porque será un token que realmente mucha gente querrá comprar. Sigue una narrativa, hay un un equipo detrás del proyecto que está haciendo las cosas bien, están haciendo marketing como ha comentado Lucas, están listando en exchange centralizados estratégicos, por lo que en términos generales creo que Brett puede ser un proyecto que no solamente llegue a $1, puede llegar a los $2 y obviamente pues genial si llega a esos 3-4 dólares. Lo que pasa son cantidades muy grandes y al no tener precedentes de un bull run, en este caso tan institucional, no sabemos cuánta liquidez va a entrar en el mercado, pero sí que es cierto que Brett, sin lugar a duda, va a ser una de las memes número 1 junto a Toshi o sin Toshi, eso ya lo veremos, de este bull run para la blockchain de Based. Así que bueno, dicho esto, Lucas, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Mira, pues sí, ya que estamos, vamos a añadir, porque estaba pensando en algo que cuando lo estabas comentando, que a mí también me parece que tiene, o sea, que Brett tiene más facilidad de atraer el retail y atraer más gente, porque al final es más fácil de entender, como los otros memes, ¿no? Que es curioso, pero si tú miras estas entrevistas que han salido últimamente, bueno, hace un tiempo por Twitter, ¿no? Donde se le pregunta a la gente, ¿en qué invertirías? ¿En este perro o en este proyecto que igual era un proyecto con utilidad, que tiene tal, que tiene un montón de cosas? Y al final la mayoría de gente acababa eligiendo el meme. Entonces, bueno, por este lado, comentar esto, que me parece interesante y además es algo obviamente positivo para Brett, que continúe así. Y luego también comentar de Base, que yo también estoy de acuerdo contigo, que me extraña que aún no esté ahí, pero bueno, igual forma parte de alguna estrategia, igual aún no tiene que ser el momento. Pero también hay que decir que al final Base es, por mucho que haya nacido y tengan, ¿no?, ese contacto tan estrecho, al final Base es una cosa aparte, ¿no?, de Coinbase, que Base es Gis Polak, por así decirlo, ¿no?, y luego Coinbase ya sería el Brian Armstrong, ¿no? Serían como dos cosas separadas, por mucho, ¿no?, que trabajen juntos y todo eso. Entonces, bueno, simplemente comentar esto, habrá que ver cómo va avanzando y nada, la verdad que, como siempre, un placer hacer aquí vídeos contigo, Marc, y cualquier cosita que queráis preguntarme a mí o a Marc, ya sabéis, dejadlo en comentarios, y no sé si quieres añadir algo ya para acabar el vídeo, Marc, pero adelante. No, perfecto, Lucas. O sea, el placer siempre es mío hacer este tipo de vídeos contigo, con un gran amigo. No solamente entrenamos calistenia, sino que también hacemos cositas con criptomonedas. Lo que os comento, tenéis enlace del canal de Lucas en la descripción para cualquier tipo de información que queráis saber sobre Brett, sobre updates más recientes, ya que Lucas hace bastante seguimiento de este tipo de tokens más de forma habitual. Y también os quiero comentar de que si tenéis alguna duda, o mejor, más que una duda, algún token que queráis que Lucas y yo podamos hacer una predicción para los próximos días, ponedlo en los comentarios y poco más. Esperemos que este vídeo os haya gustado y cualquier cosita nos vemos por el canal. Nos vemos pronto en el siguiente. Chao, chao.